En esta mañana vamos a ver un mensaje titulado Consultemos a Dios para obedecer su voluntad. Consultemos a Dios para obedecer su voluntad. Es necesario hacer la voluntad del Señor. Y es necesario consultar a Dios para que nosotros podamos andar en el camino de Dios, obedeciendo a Dios, haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, tomando las decisiones que Él quiere que nosotros tomemos. Hermanos, quiero platicarle algo brevemente. ¿Verdad que usted estaría de acuerdo conmigo si yo le digo que no es natural que cuando alguien nos hace algún daño, que nosotros querramos por naturaleza quedarnos quietos? De repente cuando alguien nos hace un daño, buscamos ponernos a la par, ¿verdad? Buscamos la venganza. De repente queremos desquitarnos. Esa persona me miró mal, yo lo miro mal. Hoy en día, hermanos, muchas peleas en las calles terminan en peleas porque las personas lo miraron mal y no le gustó que me mirara mal, y yo también le di una mirada equivocada, y los egos se encuentran y empiezan a pelearse las personas porque alguien le hizo mal y porque tenía que desquitarse la persona, ¿verdad? Es natural el tener ese deseo, hermanos, de desquitarse. No estoy diciendo que está bien hacerlo, pero es natural. Vivimos en un mundo caído. Nosotros hemos sido salvos por Jesucristo, pero aún estamos batallando con esta naturaleza pecaminosa con la cual andamos. Cuando yo era joven, bueno, más joven todavía, yo comenzaba a manejar. Yo tenía como un par de años manejando ya, o sea, con comparación de todo el tiempo que iba manejando ya, era un conductor joven en las autopistas. Y en la autopista una persona se metió de manera brusca, abrupta, enfrente de mí. Y yo dije, esta persona casi me causa que yo tenga un accidente. Entonces, ¿cuál fue mi reacción en ese momento? Yo me detuve, me puse a meditar, me puse a orar, calculé la manera en que podía bendecir a esta persona y me fui detrás de esta persona para orar por ella y evangelizarle. No fue así. Hubiese querido que ese fuera mi testimonio este día, pero no fue así. Yo me fui detrás de él porque esa persona se me metió. Por poquito yo le pegaba, hermanos. Ahora estoy tratando como de validar mi acción, pero no tiene validación. Me fui detrás de él. Él notó que yo estaba inconforme con la acción en la autopista de parte de él. Él se movía de carril y yo me movía detrás de él. Él se movía al otro carril y yo iba detrás de esa persona. Él se salió de la autopista y adivine qué hice yo. Me salí de la autopista. En el momento cuando yo me salgo, yo reflexioné. Hermanos, yo crecí dentro del evangelio. Yo conozco la palabra del Señor desde pequeño. Desde que me recuerdo, yo estaba en una congregación cristiana, siempre escuchando la palabra del Señor. Pero en ese momento yo quise actuar con mi razonamiento, con mi naturaleza. No me puse a orar, no me puse a bendecirlo, no me puse a decirle al Señor, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. No, yo quise desquitarme, quise ejecutar venganza en contra de esta persona. Hermanos, de repente volví en sí y suspendí mi persecución. Y qué bueno, porque la palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 1 versículo 20, el enojo de una persona no produce la vida justa que Dios quiere. Muchas veces tomamos acción en nuestras vidas por el enojo que nos sobreviene por X situación. De repente pensamos que nosotros merecemos que nos traten mejor que a Jesucristo. Sí, yo sé que a Jesucristo lo cachetearon, le rasgaron sus vestiduras, a Jesucristo lo cachetearon, lo abofetearon, lo escupieron, le dieron latigazos, lo colgaron en una cruz. Pero que a mí me traten bien, decimos. Que a mí me traten bien. En la historia de hoy, hermanos, vamos a ver al rey David. Antes de ser rey todavía, David ya había sido ungido por el Señor,
Pero vamos a ver a David y cómo David se encontraba en el centro de una persecución por medio del rey Saúl. Para David, hermanos, hubiese sido fácil ponerse al tú por tú con Saúl. David no le tenía miedo a Saúl. David podía defenderse. David ya para este tiempo era un hombre experimentado en la guerra. Él podía haberle hecho frente a Saúl. Tenía la capacidad para hacerlo. Pero David nunca le había faltado a Saúl. Aún a pesar de que Saúl estaba persiguiéndolo, aún a pesar de que Saúl quería matar a David, David seguía siempre tratando de obedecer la voluntad de Dios. Y hacía lo que a nosotros nos encanta hacer, esperar. ¿Verdad que le gusta esperar? ¿A todos nos gusta esperar? No nos gusta. Pero David estaba esperando en Dios, al momento que Dios le diera a él la oportunidad de poder sentarse en el trono. Ya estaba ungido, y es más difícil la espera así todavía. Imagínense a David ya ungido por el profeta Samuel. Él sabía que sería el rey de Israel, y el rey actual estaba persiguiéndolo, buscando matarlo, buscándolo por todas partes del desierto donde se escondía David, porque David, no porque tenía miedo, sino que no quería enfrentarse y derramar la sangre del pueblo judío ni del rey. Hermanos, nos enfrentamos en decisiones en la vida. Cada uno de nosotros tenemos decisiones que tomar, y esas decisiones a veces son motivadas y tomamos la decisión motivadas por nuestra carne. Por nuestra carne. En las decisiones de la vida debemos de consultar a Dios en toda decisión. No te estoy diciendo, hermanos, que te pares enfrente ahí en el Burger King o en el Jack in the Box enfrente, que te están esperando, y que veas el menú y que te pongas a orar y que le digas a la persona: espérate un momento, voy a orar a ver qué el Señor quiere que yo ordene de comer. No te estoy diciendo eso, pero te estoy diciendo que nuestra vida debe ser una vida de oración continua, para que las decisiones que tomemos en la vida, no decisiones de que si vas a ordenar un número 1 o un número 2, sino las decisiones que nos van a afectar por el resto de la vida, que podamos tomar decisiones que le agraden a Dios. Debemos de consultar a Dios. El consultar a Dios es mantener una comunión con Él. Él te dará la guía para conocer y obedecer su voluntad. Consultemos a Dios para obedecer su voluntad. Vamos al primer punto. Tienen todas sus hojas, amén, sus hojas donde está el pasaje. La situación que vamos a ver ahorita, vamos a ver cómo obedecer a Dios a pesar del peligro y la oposición. El peligro y la oposición. Si usted leyera, no le voy a decir que lo haga ahorita, pero si leyera 1 Samuel capítulo 23, los primeros 5 versículos, usted encontraría que la ciudad de Keilah, en la región de Judá, fue atacado por los filisteos. ¿Se recuerda quién eran los filisteos? Eran los enemigos del pueblo de Israel. Ellos siempre estaban luchando en contra de Israel, el pueblo de Dios. David ya tenía a Saúl detrás de él, ya andaba Saúl persiguiéndolo, y David iba huyendo de Saúl. Ir en defensa de la ciudad que había sido atacada por los filisteos era algo que David quería, porque eran sus hermanos que habían sido atacados. Pero ir en defensa de ellos era agitar otro avispero. Ya tenía al rey Saúl detrás de él, y defender a el pueblo de Keilah, para hacerlo tendría ahora que enfrentarse también a los filisteos. Y luchar, hermanos, una guerra en dos frentes es peligroso, ¿sabía usted? De repente, si usted estudia las guerras, es mejor que un ejército esté concentrado en un frente. Y es estratégico de un ejército de repente dividir su ejército para hacer frente en más de un solo lugar cuando van a atacar al enemigo. David quería ir en defensa de Keilah, y Keilah era de la tribu de Judá. ¿Se recuerda de qué tribu era David? De la tribu de Judá. Amén. Ya no estamos en las preguntas de la semana pasada, pero esa era otra pregunta sin premio esta vez. Eran hermanos cercanos. Las personas de Keilah y David eran de lugares cercanos, y David recibe oposición por medio de los hombres de guerra. David estaba huyendo de Saúl, pero no andaba solo. Él traía
a hombres, cientos de hombres con él, y de repente cuando él comunica a sus amigos, hombres de guerra, que iba a ir a defensa de la ciudad que había sido atacada por los filisteos, los amigos de David le dicen: no, no hagamos eso. Se oponen a la decisión de David. Cuando tenemos gente cerca de nosotros que de repente nos dicen: no hagas algo o haz algo, a veces uno no consulta a Dios y toma esas decisiones sin consultar a Dios. Y el final, hay sufrimiento cuando tomamos una decisión que a Dios no le agrada o que no era la voluntad de Dios. David necesitaba apoyo de sus hombres. Él no podía ir a enfrentarse con los filisteos solo. Él necesitaba que sus hombres le apoyaran, los hombres de guerra que fueran con él. Y David ya le había orado a Dios, pero sus hombres se oponen. ¿Qué hace David? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted en ese momento cuando usted necesita el apoyo de unas personas y esas personas se oponen al plan que usted les presenta? David volvió a consultar a Dios. Ese es un ejemplo que podemos seguir de David esta mañana: consultar a Dios. ¿Te sientes confundido en alguna decisión que tienes que tomar? Consulta a Dios. Pero es que Dios no me contesta, le he orado, le sigo orando y no me contesta. Sigue orando. Sigamos consultando a Dios. A veces el Señor nos da la respuesta inmediatamente. A veces el Señor permite que esperemos antes de tomar una decisión, y a lo mejor nos está diciendo que no, a lo mejor nos está diciendo que espera. No nos gusta esperar, pero debemos de seguir la voluntad del Señor. 1 Samuel versículo 4 dice, del capítulo 23, dice: David volvió a consultar al Señor. Creo que ahí hay un error mío. 1 Samuel 23:4. David volvió a consultar al Señor y él respondió: ponte en camino y ve a Keilah, que voy a entregar en tus manos a los filisteos. Consulta a Dios, Dios le dice que vaya. Sus amigos dicen no, los hombres de guerra no, pero él vuelve a consultar a Dios y persiste en el plan. Él oró, hermanos. David oró 2 veces y recibió la luz verde de parte de Dios 2 veces. Cuando fue cuestionado por sus amigos, volvió a orar. Y David, en el versículo 5, vemos que él actúa. David y sus hombres fueron y lucharon, hermanos. ¿Y qué fue lo que pasó? Como estaban obedeciendo a Dios, obtuvieron la victoria. Pudieron vencer al ejército filisteo. Pudieron recuperar todas las cosas que se había robado el pueblo filisteo de la ciudad de Keilah, los ganados. Rescató a los rehenes que se habían llevado los filisteos. Hermanos, es fácil y hasta natural desanimarse en medio del peligro. David estaba enfrentándose a una situación peligrosa y es fácil desanimarse en medio del peligro. Es fácil desanimarse cuando hay oposición. Es fácil, hermanos. Es fácil. Pero cuando nos enfocamos en lo peligroso de la situación y cuando nos enfocamos en la oposición que se levanta, debemos mantenernos enfocados en lo que Dios dice. Es por eso que la palabra dice que mantengas tus ojos enfocados en el pastor, el que predica todos los domingos fielmente. No dice eso. Que mantengamos nuestros ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, mantenernos enfocados. Hay muchas distracciones, hay muchas voces que hablan alrededor de uno. Pero la voz que más importa, hermanos, no estoy diciendo que usted no puede conseguir un buen consejo de algún cristiano maduro que le ayude incluso hasta orar. No estoy diciendo eso. Pero su dependencia mayor siempre, siempre, siempre debe de ser el Señor. El Señor. La palabra de Dios es nuestra guía y es suficiente para darnos respuesta en toda situación. Vemos el Salmo 16, hermanos. Salmo 16, versículos 7 al 9 dice: bendeciré al Señor, quien me aconseja. Aún de noche mi corazón se instruye. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. A mi lado. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Mi cuerpo también vivirá confiado. Nos enfrentamos a la oposición.
nos enfrentamos al peligro, pero mantenemos nuestros ojos puestos en el Señor, mirando al Señor, y nosotros podremos estar tranquilos, porque cuando consultamos a Dios tenemos el valor delante del peligro y tenemos la determinación frente a la oposición. Obedecer a Dios en medio de la traición. Vayamos ahora al segundo punto de nuestro mensaje. Veamos la situación. Si en su casa usted va a poder confirmar, o si le puede dar a usted un repaso ahorita en este momento, versículos 7 y 8 del mismo capítulo, nos dice que Saúl se enteró que David había ido a la ciudad de Keilah. Ahí está. ¿Quién era Saúl? ¿Qué estaba haciendo? Persiguiendo a David. Él estaba esperando noticias de dónde estaba David para él ir con su ejército a pelear contra David. Y Saúl piensa y dice, está en una ciudad, ahorita es cuando, porque está rodeado de murallas, posiblemente solamente hay una puerta o dos puertas. Él, me imagino que hizo su estrategia: divido mi ejército, lo pongo en una puerta, a otra parte lo pongo por otro lado. Presa fácil David en este momento. Se fue en busca de David, hizo su plan de sitiar la ciudad y hacer que los habitantes se entregaran a David. Los habitantes, hermanos, eran los habitantes de Keilah. ¿Qué acababa de hacer David con esa ciudad? Acababa de defenderlos. Acababa de vencer los filisteos en defensa de ellos. Acababa de recuperar los rehenes. Acababa de recuperar todos los bienes que los filisteos se habían llevado. Lo natural era que esos habitantes dijeran: por honor a este hombre David que nos ha hecho tanto bien, vamos, si viene Saúl, vamos a defender a David. Así como David nos defendió a nosotros lo vamos a defender a él. Eso es lo que usted piensa en la lógica, ¿verdad? Es lo que lógicamente deberían de haber hecho estas personas de Keilah. ¿Entregaría usted a alguien que le acaba de salvar la vida? ¿Que acaba de liberar a sus familiares y rescatar todo lo que le han robado? Lo bueno que David no asumió en este caso. No asumió que los habitantes de ese pueblo iban a defenderlo, iban a protegerlo. No se confió del corazón ni el razonamiento humano. ¿Qué hizo David? David consultó a Dios. Veamos lo que dice 1 Samuel 23, versículos 10 al 12. Dice: luego David oró: oh Señor, Dios de Israel, yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilah para destruirla. Y hace una pregunta a Dios: ¿me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá según me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber. Si vendrá, respondió el Señor. David volvió a preguntarle: ¿nos entregarán los habitantes? David todavía tenía una esperanza, ¿no? Que Dios le dijera: no, te van a defender. Él pregunta: ¿nos entregarán los habitantes de Keilah a mí, a mis hombres, en manos de Saúl? El Señor contestó: sí, los entregarán. Él ora. Él reaccionó orando, hermanos. Pero a veces nosotros no reaccionamos en oración. Reaccionamos dirigidos por nuestro deseo, nuestras emociones, nuestros pecados. Él ora. David reacciona orando, consultó a Dios preguntando si los habitantes lo entregarían. De esa manera él supo qué hacer y él actúa. El versículo 13 nos dice que David se fue de esa ciudad juntamente con sus hombres, y el versículo 14 dice que la persecución de Saúl causa que David tenga que habitar en el desierto, en los cerros áridos del desierto de Zif. Hermanos, es mejor habitar en un desierto siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios. Es mejor que nos falte las cosas aún más elementales siempre y cuando estemos en la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros consultemos a Dios día tras día. Saúl lo buscaba, hasta el desierto se iba a buscarlo, pero Dios no permitía que David cayera en manos de Saúl. ¿Se puede confiar en personas? Sí, se puede. Usted tiene que pedirles discernimiento al Señor.
tiene que pedirle sabiduría a Dios para no platicar sus necesidades a una persona que no le va a dar un consejo bíblico. Usted rápido se va a dar cuenta en las personas que usted puede confiar. Pero cuando usted va y le pide un consejo a una persona, esa persona lo primero que va a hacer es: veamos lo que dice el Señor. Si la respuesta a su pregunta es algo que la palabra del Señor ya la tiene, esa persona va a decir: te voy a ayudar a orar. No actúes aún, le va a dar un buen consejo. Veamos lo que dice la palabra. Espera respuesta del Señor. Sigue orando. Todavía no sabes qué, estás confundido, qué hacer. Sigue orando. Podemos de repente tener confianza, platicar a ciertas personas que sean maduras en el Señor. Y cuando no sean maduras, hermano, usted se va a dar cuenta y deje de platicar sus cosas a personas que no son maduras. Personas que le digan: haz lo que te dicte tu corazón. Si se siente bien, hazlo. Porque eso no es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. El corazón, la palabra del Señor dice: el corazón es engañoso, es perverso. ¿Quién lo conocerá?, dice la palabra. El Señor es el que pesa los pensamientos, las intenciones del corazón. Ese es un buen consejo. Consulta a Dios. La semana pasada hablamos de amigos que Dios pone en nuestro camino, pero la tradición de personas que amamos y en las que confiamos también es real. Ni en nosotros mismos debe estar puesta nuestra confianza, sino en Dios, hermanos. Por eso Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Confía en el Señor, pero nuestra confianza absoluta debe estar en Dios. Nuestra confianza absoluta. ¿Tienes alguna situación que te estás enfrentando que no sabes qué hacer? ¿Has consultado a Dios? Es una pregunta retórica. Tú contéstale a Dios en este momento. Contesta tú en tu interior. ¿Has consultado a Dios antes de tomar una decisión que no solamente te puede afectar a ti, sino puede afectar a toda tu familia? Consulta a Dios. Salmo 27, 1-3 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. David está escribiendo este salmo en el momento cuando está siendo perseguido por Saúl, cuando él está teniendo que estar escondido en las regiones desérticas de la tierra. Dice el versículo 3: aun cuando un ejército me asedie. ¿Lo estaba asediando un ejército a David? Sí, Saúl andaba detrás con su ejército, detrás de David. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Confiamos en el Señor, hermanos. El Señor nunca te va a fallar. El Señor siempre te va a ayudar. Pero consultémosle. Cuando no sabemos cuál sea la voluntad de Dios, debemos buscar su voluntad. Y yo te aseguro, hermanos, que el Señor no es un Dios que está en el cielo, que está riéndose de ti porque tú estás buscándole y Él dice: jaja, no le voy a decir que cuál es mi voluntad para que siga ahí perdiendo su tiempo. No, Dios no es así. A Él le agrada. La palabra del Señor dice que todo lo que pidamos al Señor, creyendo en el nombre de Jesús, y también hay partes en la Escritura que dice: de acuerdo a su voluntad lo recibiremos. El Señor le agrada cuando nosotros queremos hacer su voluntad. Al Señor le agrada cuando nosotros buscamos la voluntad de Él. Si Él quiere que nosotros hagamos su voluntad, si su mandato es que nosotros le obedezcamos, ¿por qué no nos va a revelar su voluntad? ¿Por qué no nos va? No esperes que tampoco llegue un pajarito, ¿verdad? Con un papelito enrollado, amarrado a su patita. No esperes que de repente estés en el mar, en la playa y llegue una botellita de Coca-Cola de vidrio con un mensaje dentro. No, siempre el Señor, ¿pudiera contestar el Señor así? Claro que puede contestar así. Él es Dios.
Pero muchas veces no contesta así, la mayoría de las veces no contesta así. Si tú te mantienes enfocado en el Señor, tú podrás distinguir la voz de Dios. Podrás ver cuando Dios te abra puertas. Podrás reconocer cuando Dios te esté cerrando puertas. Y podrás así hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué cree que la palabra del Señor dice que te deleites en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Una persona que se está deleitando en el Señor no va a tener peticiones de su corazón que no le agraden a Él. Una persona que se esté deleitando en el Señor va a buscar lo que le agrada a Dios. Va a buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces, como estás buscando la voluntad de Dios, Él te va a dar esos deseos que están en tu corazón porque tú estás buscando a Dios. Así es como trabaja. El punto número 3, hermanos: obedecer a Dios ante el mal consejo y en medio de la persecución. Vamos terminando. Vamos a ver, hermanos, en el versículo 23, versículo 28 como contexto. Recordémonos que Saúl seguía persiguiendo a David. Saúl avanzaba, en un momento avanzó por un costado del monte, mientras que David avanzaba por el otro. De hecho, hermanos, ellos iban en esta dirección alrededor del monte y se iban a encontrar en un punto. David no huía por razones de miedo, como ya dijimos. Él quería respetar la vida de los hombres de Israel, de el mismo rey de Israel. Pero en ese momento le llegó aviso a Saúl que el país estaba siendo atacado. ¿Por quién? Por los filisteos. Y Saúl tiene que abandonar la persecución. Dios le salva a David, lo salva en ese momento, porque David andaba en la voluntad de Dios. En el capítulo 24 de 1 Samuel, versículo 1, si usted lo lee allí, vemos que cuando Saúl terminó de defender al pueblo de Israel delante de los filisteos, él se regresó a perseguir a David. Era un hombre, yo creo que si Saúl hubiese dedicado ese mismo esfuerzo en hacer bien, hubiese sido un gran hombre de Dios. Y su vida, el final de su vida no hubiera terminado como terminó. Pero Saúl estaba obsesionado por buscar a David para matarle. Y ese versículo 1 del capítulo 24 nos dice que regresó a perseguir a David y se fue hasta el desierto de Engadi. El versículo 3 nos dice que David estaba escondido en una cueva con sus hombres, en el mismo lugar donde entró Saúl, porque él tenía que aliviarse de sus necesidades. No tengo que explicar qué quiere decir eso, ¿verdad? Entendemos todo. Él tenía su necesidad, entró a una cueva para privacidad, pero sucede que David estaba escondido con sus hombres dentro de la cueva. Si David hubiese actuado humanamente, si usted hubiese estado ahí con David, usted hubiera sido una de las personas que acompañaban a David, ¿qué le hubiera dicho usted? David, llegó la hora. Este es el momento, David. Ánimo, David, aprovecha el momento que Dios te está dando. Quítale la vida al rey Saúl. El Señor ha puesto a tu enemigo en tus manos, David. Yo le hubiera dicho eso a David. Él podía terminar, hermanos, con la persecución de su enemigo, porque aunque era el rey, aunque él respetaba al rey, el rey se había vuelto su enemigo. Él podía haber terminado con la persecución. Él podría por fin volver a su casa, a estar tranquilo en su casa, a disfrutar de su familia, sin temor a estar cuidándose las espaldas porque había alguien que quería matarlo. Era el momento. A veces lo lógico en alguna decisión en nuestras vidas no es lo correcto hacer. Y aunque sea muy lógico, si no has consultado a Dios, no tomes la decisión. Él podía terminar con el rey Saúl en este momento. Incluso sus hombres le dijeron lo que yo también le hubiera dicho. Le dijeron: ese es el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando te dijo que pondría a tus enemigos en tus manos, David. Adelante, toma ánimo, esfuérzate en el Señor y dale. Pero no era así, hermanos. David no actuaba de manera precipitada, aunque sí comete un error pequeño. El versículo 24 dice que David corta un pedazo del manto del rey. Y esta misma acción lo hizo sentir mal a él.
Él no debió de haber hecho ni eso, pero sí le cortó el manto. Él tenía un plan. Pero aunque él no le quitó la vida al rey, pero esto le remordió la conciencia. David, en este momento nos fijamos que falta un elemento que él había incluido en otras ocasiones. Él no consultó a Dios. Él no consultó a Dios. Corta el pedacito del manto. Se dejó mover por sus sentimientos y la situación inmediata, pero luego vuelve en sí. En el versículo 6, David encomendó a Dios sus acciones, porque él dice: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, porque es el ungido del Señor. Quiero hacer una nota, Este versículo se ha usado muchas veces fuera de contexto y de mal manera. Y de repente los pastores se esconden detrás de este versículo. Soy el ungido del Señor, no me toques, no me hagas daño. Yo soy un siervo de ustedes. Yo soy un hermano igual que ustedes. Tengo más responsabilidad como pastor, pero no soy más importante que ustedes. A mí también usted me puede llamar a cuentas y preguntarme: ¿por qué ha hecho esto? Usted tiene el derecho de preguntarme. Usted tiene el derecho de tratarme como dice la Escritura. Si yo peco en contra de usted, que usted llamarme la atención a mí a solas, como dice la Escritura. Y si yo no hago caso, entonces llamar a un testigo. Y si no hago caso, llévelo al pastor Glenn o al pastor Eric, que después de que venga a ser el pastor principal. Soy hermano de ustedes y yo tengo más responsabilidad de ser su siervo. Aquí estoy yo para servirles a ustedes. Soy por debajo de ustedes. Entonces, hermanos, la gloria sea para el Señor. Él dice: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. Ustedes me dicen que este es el momento, que Dios puso mis enemigos en mis manos, pero Dios me libre, no puedo alzar mi mano contra Él. Él simplemente lo que está diciendo: no puedo hacer lo que Dios no me ha mandado hacer. No puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Es a Dios a quien Él respetaba por sobre todas las cosas. No puedo actuar de esta manera. Y David, hermanos, en este momento, aunque sí le corta el pedazo de su manto, pero no lo mata. David paga bien por mal. Fíjese lo que dice 1 Samuel 24, 8 al 13. David salió de la cueva y gritó: ¡Majestad, Señor mío! Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, este respeto que tenía David al rey, se inclinó David y dijo: ¿por qué hace caso usted a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, tenía el pedacito del manto en sus manos, que hoy mismo, dice David, en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Y luego le dice padre a Saúl como de respeto: Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. Como dice el antiguo refrán: de los malos la maldad. Por eso mi mano jamás se alzará contra usted. Hermanos, David tenía el derecho a defenderse, pero no se defendió. David tenía la oportunidad de terminar con la vida del rey. Inmediatamente, él era el ungido. ¿Qué hubiese pasado? Ya Jonatán había acordado: cuando tú vengas a ser rey, yo voy a ser tu segundo, el hijo mayor de Saúl, el rey. No iba a pelear contra David. Él termina con la vida de Saúl, va y se sienta tranquilamente en el trono. Otra manera también de terminar con ni siquiera su casa, como dije hace ratito, se iba a ir al palacio del rey, a sentar en el trono. Pero no lo hizo, porque supo que no era la voluntad de Dios hacerlo de esa manera.
Dios se encarga de tus enemigos, hermano. Dios se encarga de aquel que te hace mal. Deja al Señor obrar. No actúes de mal manera, no actúes precipitadamente, no actúes sin consultar a Dios. El mal consejo nos llevará siempre a actuar mal. Por eso dice Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. El Salmos 36, 30 y 31 dice, la boca del justo imparte sabiduría y la lengua proclama la justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. ¿Quieres tú ser esa persona? Que tus pies nunca resbalen, pues que la ley de Dios esté siempre en tu corazón, que siempre tengas al Señor como el centro de tu vida, hermanos. No escuches a malos consejeros, escucha a Dios, escucha a Dios. Y quiero para finalizar decirte que Jesucristo es el mejor consejero. Jesucristo es el mejor consejero. Por eso Isaías 9:6 habla de Él en profecía. Antes de Él venir a este mundo dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Él es nuestro consejero admirable. En Cristo, hermanos, podemos tener el mejor de los consejeros. No actúes fuera del consejo de Dios, hermanos. Mantente consultando a Dios a través de su palabra, a través de la oración. Deja que su palabra moldee tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de responder. Dejemos de ser niños. Crezcamos en el conocimiento de la palabra, que la palabra moldee nuestras actitudes, nuestras acciones, que la palabra de Dios permee todas nuestras decisiones. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú no eres un hijo de Dios, si tú no eres cristiano, Mateo 11:28 nos dice, vengan a mí todos ustedes los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. El Señor es el mejor consejero, el Señor Jesús. Y el Señor Jesús es el que murió en la cruz del Calvario por ti. A Él nos debemos. A Él nos debemos. Si tu padre falleció, como falleció el mío, y si tu padre hubiese dejado una serie de cartas con instrucciones para la vida, consejos que te pueden hacer bien, que vengan de parte de un padre experimentado, un padre sabio, cristiano, como lo fue mi padre. Si él hubiese dejado una serie de cartas de instrucciones y consejos, ¿no las leerías a diario? ¿No te pasaras todo el tiempo leyendo esas cartas de tu viejito, de tu padre, que quería tu bien y no tu mal? Pues tienes un padre, aun cuando tu padre haya fallecido, como falleció el mío, tienes un Padre celestial que te dejó un libro, una recopilación de libros enteros para ti. Te haría bien leerlo. Te haría bien saborear esta escritura que el Señor te ha dejado. Oremos. Amado Dios, te damos a ti gracias. Gracias, Señor, porque en ti encontramos respuesta a nuestras necesidades. En ti, Señor, podemos recibir el buen consejo que se encuentra en tu palabra. El buen consejo, Señor, que nos ayuda a tomar decisiones en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, que tú obres en la vida de mis hermanos que están ahí en este lugar. Que nos recuerdes, Señor, y no solamente nos recuerdes, sino que nos muevas, que nos pongas el querer como el hacer, Señor, de buscarte en oración, de buscarte, Señor, en la lectura de tu palabra, el estudio de tu palabra, para que nuestras decisiones, Señor, tomen el proceso, el camino que tú quieres que tomemos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor.
Te pedimos, Padre, por aquellas personas que están en este lugar que no te conocen. Señor, posiblemente no te conocen. Yo te pido, Señor, que por tu Santo Espíritu tú quites la venda, Señor, y des vida al que está muerto en sus delitos y pecados, como dice la palabra. Y Señor, que puedas dar un nuevo nacimiento, Señor, para tu gloria y para tu honra, lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.